Casi, ahora, ya está abierto. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Gracias por sumarse. Y bueno, en unos minutos, en 2 minutitos, arrancamos con esta nueva charla. Así que gracias y ya estamos por empezar. Sí, igual aprovecho que no hay nadie. Hay dos personas que tienen el nombre de Martín Cordiano. Si pueden cambiárselo, Por lo genial. menos Ahí entró, dos. ahí Por lo entró menos otro dos más. que se cambien. Ahora hay 4. Hola Mari, yo Ahora- estoy desde el celu, estoy intentando, pero no sé dónde aparece, porque ni siquiera me logué No en lo Zoom, podemos, cliqué en el link. alguno de nosotros lo podemos A ver, renombrar. pero Sí, no sé sí, cuál sos, porque, claro, a ver, exactamente. Ponga la la cámara puedes cámara. poner para que yo te lo pueda ¿Querés dejar de cambiar. transmitir, Mati? Y lanzamos de vuelta. Si A no hay ver, nadie, ahí la puse. A ver, debe ser esta. si tengo problema con el link. Ni El siquiera tema, veo Martín, si es que tengo la si cámara puesta corto, o se no. corta. Hay que armar otra reunión. A ver, Pero creo No que el me host sí. veo. puede renombrar, No, pero chicos. claro, Llegué, el llegué. host. ¿No arrancó todavía? Es que no sé quiénes Sí, son. Si me si dicen Estamos es quiénes con son, esta que problemas. tiene colores, esta que tiene colores debe ser Eva. Prendí la cámara, pero no me toma, creo. Estás como, sí, como un Al fantasma, revés tu cámara. básicamente. No, fue al revés tu cámara, Ay, Eva. qué bien, Ah, qué bien. Debe Ahí ser se ve Mari. algo raro. la pantalla, Tenemos tu campo. la computadora. No sé si Cama. apunta, ¿a dónde Y no apunta entras mi sin, celu? Ahora entras sin la cama. cámara. No, pero Ahora la estábamos cama tratando de estás. identificar quién era ella para cambiarle el nombre. Entonces, Ahí ahora, está, Tengo que entrar. ahora ahora sí. te vemos la cara. Ahí está. Yo tengo que entrar Ay, sin hay que cámara vuelta porque la hoy mi móvil no cámara. Era responde. no one. No, mejor vean la manta de Disney y es más simpático. Ahí está. Creo Soy que Disney. ahí está El Walter host. también. Y Walter ya está. Bueno, El si no se host suma es- nadie,
Si no suma más Traquear. nadie o tengo problema con el link, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos? Suspendemos. Sí. ¿Qué está Sol por ahí? No sé. Estamos enviando el nuevo link, sí, ya lo reenviamos, así que se tendrían que estar conectando. Mati, Y en ¿vos la podés ponerle página, el nombre? que entraba. ¿No se fueron a A ver. comer? Perdón, no escuché, alguien me nombró, pero no escuché. Sí, el cambiar el nombre. Vos sos el host. Si no ponemos alguno otro de host y se los cambiamos. Ah, ok, sí, pero ¿qué nombres? No sé a quién se lo tengo que dar. Hay un Martín Cordiano que no tiene la cámara y Ajá, ese es Evangelina. Eva perfecto. Santa María. ¿Y hay otro Martín Cordiano que no tiene la cámara? No, porque Walter ya lo puso, No, ya está. ya es ella sola, ¿no? Ahora quedó uno solo, sí. Listo. Déjenme Ahí entró clonarme. una persona. Ahí están entrando, ¿no? Bueno, está entrando, sí. Disculpas que tuvimos problemas con el link, así que ya estamos por arrancar en 2 minutos. Mientras esperamos que se sume el resto. Bueno, gracias por sumarse. Esperamos un minutito más, que tuvimos un problema con el acceso y se están terminando de sumar las personas a la charla. Así que seguimos esperando un cachitito. Gracias por sumarse y disculpen por los problemas técnicos. Bueno, vamos arrancando, ¿les parece, chicos? Vamos, ahí se están sumando el resto. Tuvimos algunos problemas con el acceso, disculpas. Así que arrancamos un cachito más tarde. Mientras vamos empezando, como para que los que ya se sumaron, respetar un poquito el espacio y el tiempo. Así que vamos a arrancar. Bienvenidos a todos a esta nueva charla del Foro de Agilidad. La última de esta primer tanda. Así que gracias por sumarse nuevamente, gracias por haberse sumado al resto de las charlas, a estas 8 charlas que hemos tenido durante este tiempo. Como les decía, hoy vamos a hacer la última charla de esta primera ronda para tomarnos un descanso y después, bueno, ver cómo volvemos, con qué temas, con qué dinámica. Todo esto lo hicimos gracias a este gran equipo que tenemos acá. Gran parte de estas personas vamos a estar hoy en esta charla, pero gracias a Mariela, gracias a Walter, gracias a Sergio, Guille, Paulina, Au, Sebas, Virginia,
Eva, Jorge, Maca, Juli y Verena, gracias a todos porque pudimos llevar adelante estas 8 charlas y obviamente gracias a todos por sumarse. Todas las charlas, todas estas 8 charlas, todo esto que hablamos de Business Agility queda disponible para poder revisarlas o para poder compartirlas con sus equipos, en sus organizaciones, en el canal de YouTube, en Práctica Global. Así que bueno, si algunos no pudieron verlas, los invitamos a que las vuelvan a que las puedan ver, a que las vuelvan a rever si les interesa y a que las puedan compartir con quien lo consideren. ¿Eh? Como decíamos, esta es nuestra última charla de esta primera ronda y les dejamos el mail para que nos puedan contactar para las dudas, consultas que sean, de los temas que vimos y de los que no vimos. Así que dejamos también este canal de agilidad-r @practia.global para que nos escriban. Estamos todo este equipo que mencionamos antes, estamos a disposición atrás de este correo, de esta dirección de mail, de este canal para que nos puedan contactar y también ir pensando y que nos ayuden a poder diagramar y diseñar la segunda tanda de charlas. Hoy vamos a ver, no vamos a tener una presentación como lo veníamos haciendo en las charlas anteriores, sino que vamos a trabajar sobre las preguntas y las respuestas. Preguntas y respuestas, en realidad preguntas que nos fueron llegando en las últimas semanas. Entendemos que a muchos de ustedes les ha llegado algún formulario para completar sobre las dudas que tenían, sobre las consultas que nos quieren hacer. Sobre eso seleccionamos algunas de esas preguntas y bueno, tratamos de la reunión de hoy, la charla de hoy, entre el equipo, ir respondiéndolas, así que vamos a simular un poco una charla en donde vamos a ir preguntando lo que ustedes nos hicieron llegar, pero a lo largo de esta charla dejamos el canal abierto para que también nos pregunten, ¿ok? O sea que vamos a tomar las preguntas que nos hicieron llegar durante las semanas anteriores, durante las charlas anteriores, las vamos a ir respondiendo y ustedes vayan dejando las que consideren que sean necesarias y también las tomamos en vivo y les vamos respondiendo. O sea, que vamos a hacer un mix entre preguntas que ya tenemos, que nos quedaron de semanas anteriores y las que vayan surgiendo de la charla de hoy. Así que a medida que consideren, las van dejando y nosotros las vamos a ir levantando y las vamos a ir respondiendo a medida que las vamos mechando con las que ya tenemos preparadas, que son las que nos hicieron llegar a ustedes. Pero para hacer una pequeña, como decíamos, como esta va a ser la última charla, un poco el cierre, el foro, estas 8 charlas fueron orientadas a lo que quisimos transmitir desde Práctica para todos ustedes, de lo que es Business Agility, y las diferentes capacidades, habilitadores, componentes que tenemos que empezar a desarrollar, a tener en esta era digital, justamente para empezar a adaptarnos rápido a los contextos, ¿no? Esto que hablamos en algún momento, en cómo la agilidad como un medio para adaptarnos a los distintos cambios, a los mercados, a las oportunidades que van saliendo, y dentro de este Business Agility, dentro de esta manera de diagramarlo, le dimos un foco inicial de 7 componentes, con el Customer Centricity como componente central, y los componentes de la agilidad desde el punto de vista de la organización, desde la agilidad desde el punto de vista del portfolio, desde la agilidad desde el punto de vista de lo técnico y de los equipos, de cómo genero el delivery ágil de mis productos, desde el liderazgo, ¿ok? Y desde el aprendizaje continuo. Todo esto lo charlamos y sobre estos componentes le dimos un pequeño doble clic a todo esto y armamos digamos, un ecosistema de habilitadores, que muchos de estos los fuimos trabajando y los fuimos charlando en
las sesiones anteriores, ¿no? Hablamos sobre centros de expertise o de excelencia, como los COEs, hablamos de los Innovation Lab, hablamos de la experimentación desde el Lean Startup, desde el Design Thinking, desde el Lean UX, desde el aprendizaje, desde las comunidades de prácticas, insisto, desde los Innovation Labs, cómo trabajar los objetivos estratégicos desde las técnicas, desde los OKR, cómo vemos desde el Lean Portfolio Management. Bueno, vimos todos estos puntos, los fuimos recorriendo en las charlas, y hoy un poco vamos a estar trabajando sobre algunas de las preguntas que quedaron, como les decíamos hace un ratito, que nos hicieron llegar ustedes, asociados a todos estos habilitadores. No llegamos a ver los habilitadores completos, pero sí armamos un esquema de charlas orientados a lo que nosotros consideramos desde Práctica los habilitadores, por lo menos los principales o los iniciales que tenemos que entender desde las organizaciones para empezar a trabajar en esto de la adopción de agilidad, ¿ok? Así que dejo de compartir esto, que fue un poco lo que vimos en la primera charla y lo que fuimos desarrollando en cada una de las charlas o de las sesiones de este foro. Así que dejo de compartir un poquito esto para que nos puedan ver a todos. Entiendo que ahí estamos todos, las personas que vamos a estar trabajando en esta sesión de hoy. Vamos a hacer este pimponeo de preguntas y respuestas, así que vamos a arrancar un poquito. Walter, ¿estás por ahí? Podemos empezar, y con esto de que en algún momento decíamos, bueno, los habilitadores para empezar a adoptar o a transformarnos en nuestra organización. Y acá viene la primera pregunta que justamente la tratamos de ponerle un orden para seguir esta línea. Y la primera pregunta que nos llegó fue: ¿cuánto tiempo o en cuánto o de qué manera tengo que llevar adelante la transformación ágil en mi empresa? Y acá, Walter, la pregunta es: ¿cuánto tiempo nos lleva? Pero además de transformación, no sé si está bien la palabra transformación, o podemos hablar, en algún momento decíamos, la agilidad como medio para adaptarnos, perdón. ¿Podemos hablar de transformación? ¿Podemos hablar de adaptación hacia la agilidad? ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, sí, tal cual como decías vos, Martín, es... No nos gusta hablar desde Práctica acerca de la transformación ágil. No nos gusta hablar no nos gusta ver que las compañías encaren esto de me transformo hacia la agilidad. Nos gusta más ver que se transformen hacia algo mucho más útil, algo mucho más potente, y que tengan a la agilidad como un medio más, ¿no? Que tengan como una herramienta adicional que les allane ese camino hacia ese propósito más importante, más interesante. Desde el punto de vista de lo que es transformar los comportamientos, ¿sí? Para adoptar este mindset ágil, la verdad es que no hay un tiempo que podamos decir a esta organización le va a tomar este tiempo, ¿sí? Lo que tienen que cambiar básicamente son las personas, porque las compañías son en realidad personas, ¿sí? Son grupos de personas que trabajan, ¿sí? Que ponen un esfuerzo al servicio de un propósito, con lo cual lo que tiene que cambiar son las personas, ¿sí? Y es imposible a priori decir o entender cuánto le va a cambiar a todas las personas hacer ese cambio, ¿sí? O a un núcleo que nos ayude a habilitar ese cambio. Con lo cual no tenemos No hay un tiempo. número, no hay un tiempo que podamos decir esto es lo que te va a llevar. También tengamos en cuenta que las personas están permanentemente cambiando, con lo cual las organizaciones están permanentemente cambiando. Desde el momento que decidimos empezar a adoptar algo de todo esto, ya estamos cambiando hacia
hacia un esquema un poco más ágil, y a partir de ahí el cambio entiendo que no, al ser un cambio de adaptación, no termina nunca. Tal cual, tal cual. Y además no solamente no hay un tiempo, sino como para darle un pequeño complemento a la respuesta de esta pregunta, es tampoco hay una solución mágica, ¿no? No hay una receta que nos diga, bueno, tenemos que hacerlo de esta manera. Justamente va con esto de que no hay un tiempo, pero sí tenemos que ir buscando objetivos, ¿no? Esto de para qué la agilidad, ¿a qué me tengo que ir adaptando? Sí tenemos que entender hacia dónde vamos, para qué adoptamos la agilidad, pero por ahí en ese para qué no hay una receta, no hay un tiempo, sino que justamente en esto de la adaptación continua, de la mejora continua, es donde las empresas empiezan a recorrer este camino que muchas veces hablamos nosotros desde práctica, de ir armando el camino hacia la adopción de la agilidad. Que después esto va también acompañado de un cambio cultural que después lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? ¿Puedo agregar algo ahí, Martín? Esto del Dale. para qué, nosotros mostramos al principio esto del Customer Centricity y el para qué tiene que ver con eso, ¿no? Lo que Claro. decían antes ustedes, la agilidad no como un fin, sino como un medio para lo que hoy nuestros clientes nos están demandando y necesitan de todas las organizaciones, ¿no? Entonces, como no perder ese foco, y en ese sentido cada cliente es distinto, cada organización es distinta, entonces ese cambio o esa transformación tiene que estar traccionada por esas cosas y como vos decías de la cultura que vamos a hablar después. Tal cual, tal cual. Bien, y ligado con esto hay otra pregunta que también viene asociado a la agilidad, en esto de adoptar la agilidad, ¿solamente se puede adoptar en áreas de IT, en áreas de sistemas? Bueno, la realidad es que los equipos o las áreas de sistemas, si bien hoy o en este último tiempo fueron los sectores o las áreas o los equipos en donde empezaron a adoptar y adaptar estas prácticas ágiles, la realidad es que justamente cuando hablamos de Business Agility, y uno de los componentes que es orientado a la agilidad organizacional, no podemos decir o definir que solamente la agilidad es para áreas de sistemas, ¿ok? Con lo cual justamente todo lo que venimos o tuvimos desarrollando durante el transcurso de estas charlas hace a que tenemos que pensar en que la agilidad se puede utilizar, se puede adaptar en cualquier área de la organización, ¿no? Entonces, el cómo, y alguna de las preguntas es, ¿cómo hago en otras áreas? Bueno, un poco la respuesta es, nosotros cuando hablamos de agilidad también hablamos de ir generando equipos de trabajo, creo que en una de las charlas hablábamos de equipos con misiones, ¿no? ¿Cuáles son las misiones de los equipos? Bueno, y cómo ir tomándola desde otros lugares, ¿no? Por ejemplo, a veces podemos contar los casos, para ir a algo más concreto, en áreas de recursos humanos, ¿no? Donde, por ejemplo, hoy en algunos lugares trabajamos desde el recruiting, vamos a dar un ejemplo, en donde, no sé, hay un área de la organización que hace la publicación de una demanda, un área que hace el contacto de las personas, otro área que hace la entrevista desde lo humano, otra parte que hace la entrevista más desde lo técnico, desde las habilidades de las personas, y otra área que hace el ingreso. Bueno, todo eso, que no es necesariamente áreas de IT, áreas de sistemas, se pueden trabajar desde la agilidad, por ejemplo, en conformar lo que alguna vez hablamos, los equipos multidisciplinarios, en donde podamos tener esos componentes, romper esos hilos y justamente ver nuestro customer centricity, ¿no? Esto de cómo pienso en mi cliente, que en este caso es el ingreso de una persona a la compañía, y cómo desde una célula multidisciplinaria puedo trabajar el proceso completo y no lo tengo que hacer por silos. Es un ejemplo como para irnos de un área de sistemas clásico donde posiblemente todos conozcan esto de equipos donde mezclo funcionales con desarrolladores, con analistas de calidad, con implementadores. Bueno, también esos equipos multidisciplinarios que lo vemos muchas veces en áreas de sistemas, o posiblemente para muchos de ustedes sea más común en un área de sistemas, también se puede trasladar a equipos multidisciplinarios
en otra parte de la organización. ¿Ok? Demos el ejemplo de recursos humanos, pero puede ser cualquier otro ejemplo parecido en donde tengamos esos procesos, donde tengamos que ver el punta a punta qué pasa desde que hay una necesidad hasta que la termino. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta de ¿es solamente para áreas de IT? La respuesta es no, es para cualquier área o para cualquier parte de la organización. ¿Ok? La siguiente pregunta, hay otra pregunta más, no sé si alguien quiere agregar algo con esto, si no paso a la siguiente, y es, ¿qué recomendaciones nos dan para trabajar en el aprendizaje del error? En esto de poder tomar el error, ¿con qué habilitadores podemos trabajar para justamente fomentar el error? Y acá, Walter, te doy un poco el puntapié, porque acá hablamos en algún momento de los centros de excelencia, de las comunidades de práctica, pero también, en base a esta respuesta, después le damos un poquito de espacio y de lugar a Sergio y a Guille, porque también en esto del aprendizaje tenemos que entender cuáles son los nuevos lineamientos del liderazgo, ¿no? Para acompañar todo esto. ¿Qué podemos ver desde la mejora continua, desde el aprendizaje continuo, que nos puede dar una comunidad de prácticas o un centro de excelencia? Bueno, un centro de excelencia O los y labs, incluso ¿no? También los labs, ¿no? los labs, los Labs. centros los centros de excelencia y los centros de prácticas, lo que nos dan es justamente el soporte que necesitamos para que todo eso sea posible. Por un lado, necesitamos poder fallar para poder aprender del error, pero por el otro lado también necesitamos muchas veces organización y ayuda, ¿sí? Para lograr el aprendizaje luego de haber fallado, ¿sí? Necesitamos estar habilitados a fallar, pero también necesitamos los medios para poder aprender, ¿sí? Y para catalizar ese aprendizaje tenemos herramientas, como bien decías vos, Martín, lo que es el Innovation Lab, que se centra justamente en atacar todas aquellas iniciativas donde existe un gap de capacidades y una brecha de capacidades dentro de la organización, y lleva adelante esa iniciativa digamos, en un formato específico, sí, en un formato de experimento, donde es imposible fallar, porque lo que buscamos con respecto al experimento es justamente validar una hipótesis, ¿sí? Que con el experimento queremos saber si estamos en lo correcto o no. Y tanto si lo podemos validar desde el punto de vista afirmativo, desde el punto de vista negativo, que estábamos equivocados, sí o sí internalizamos ¿cómo se llama? Un conocimiento, ¿sí? Tal cual, tal cual. En muchísimos casos, ese experimento lo llevamos adelante de la mano de un COE, ¿sí? El COE como catalizador de una capacidad y como organización interna que tiene como objetivo generar esa capacidad, mejorar esa capacidad, agrandar esa capacidad, llevarla a todos los lugares donde sea necesario. Entonces es otro actor clave en todo esto, ¿sí? Bien. Pero como decíamos recién también, ahí no sé, Guille, si querés hacernos también algún aporte, tenemos que tener la posibilidad de fallar, ¿sí? Tenemos que estar habilitados a fallar. Sí, seguro. Y esto engancha perfectamente con las siguientes preguntas que teníamos, que cuando hablamos de una organización que aprende, una organización que quiere lograr un objetivo y utiliza la agilidad para lograr ese objetivo, ¿por dónde comenzamos? Porque hablamos de generar cambios, generar contextos de aprendizajes, comenzar a transitar este camino de agilidad. Y las preguntas que nos haces es, ¿por dónde comenzamos? Entonces, con Sergio les vamos a contar un poquito a ver qué pensamos nosotros, por dónde empezar a implementar agilidad. Seguramente se preguntarán, bueno, ¿tiene que empezar de arriba para abajo o de abajo para arriba? ¿Qué es más efectivo? ¿Cómo va a ser relacionado con la velocidad de esta transformación? Nosotros vimos casos y trabajamos
con ejemplos donde la transformación ha empezado, por ejemplo, en equipos que se convirtieron en células ágiles y llevaron ese impulso de transformación y esa energía a otras áreas. Pero indudablemente alguien del management, del C-level, algún director, compró esa idea, vio lo que estaba pasando, la transformación, los resultados que se lograban, el cambio de mindset, y empezó desde arriba también a habilitar esta transformación. ¿Cómo? Alineando los objetivos, porque no va a servir de mucho que tengamos una célula ágil si el resto de la organización sigue trabajando de manera tradicional. Si una célula ágil comienza a tener contextos de exploración y experimentación y no puede colaborar con otros equipos porque no están preparados o porque no están habilitados a esto. Entonces, el sponsorship de la dirección para extender el cambio a las otras áreas es fundamental. El involucramiento de la dirección va a hacer que la adopción vaya de un solo equipo. Entonces, Sí, te seguramente... agrego, Sí, Sergio. Guille. No, para la opinión, digo, en general, por dónde empezamos y por dónde y cómo, ¿no? Y yo lo que veo es, primero abrazando la agilidad desde todos los valores desde un principio, y esto es estar cerca del cliente, empezar de a poco, entregar valor temprano, experimentar y equivocarse. Entonces, desde el primer momento vos necesitas de todos estos valores. El management ocupa un rol clave, bienvenido, si la iniciativa arranca desde el management, de arriba hacia abajo, pero en algún momento, arranques por donde arranques, de un lado de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, vas a necesitar de tus equipos, vas a necesitar de tu management. El sponsorship del management, como decía, sí, es clave. Y también estar abiertos a que las buenas ideas pueden provenir de cualquiera, de cualquier persona. Y ahí es interesante también ver cómo se da el cambio cultural, porque si venimos trabajando en una organización más tradicional, donde antes se ejecutaba desde el control y no desde la motivación, donde el manager bajaba el qué y el cómo, pasar a que las personas empiecen a hablar, a que se animen a participar, a que se animen a experimentar y fallar, como decía recién Walter, lleva su tiempo. Entonces, está bueno empezar a abrir de a poco y generar estos espacios de confianza para que las personas puedan empezar a expresar esas ideas. Y el management son personas. ¿A qué El voy manager, con esto? Es sí, cierto. Que ellos son los primeros. A veces. Y tal vez que son los primeros que tienen que abrazar el cambio y amigarse con el cambio. Digo, el cambio, estamos hablando de un cambio, ¿sí? Hoy somos una organización con un propósito, con un fin, somos una cosa, estamos en un estado A y queremos llegar a un estado B. Y eso es un cambio, en el medio hay una transformación, esa es la transformación. Y no hay transformación si no cambiamos nosotros, o por lo menos si no estamos abiertos a cambiar, a preguntarnos qué tendríamos que cambiar nosotros para llegar a ese estado B, donde queremos llegar. Entonces ahí es donde el management toma un rol protagónico en todos sus niveles, ¿no? Digo, desde los C-level hasta los líderes que están ahí al lado de los equipos, pero son ellos los primeros que tienen que entender que tenemos que preguntarnos y cuestionarnos lo que hacemos, cómo lo hacemos, lo que veníamos haciendo, siempre, de nuevo, con la misión y el propósito claro, ¿sí? Y te sumo al lado la manera de controlar que estamos logrando ese propósito que nos propusimos, que queremos llegar, ¿sí? Esa entrega de valor. El management es el que marca la dirección, es el que va dando el rumbo, es el que va diciendo valor para nosotros implica este resultado, ¿sí? Y lo vamos a medir de esta manera. Entonces, tomándonos de esto, es interesante ver cómo el management tiene que poder crear la nueva visión, la visión transformadora que va a ser la que inspire al resto del equipo, a la compañía, la que dirija la transformación. Entonces, esa visión tiene que ser brillante, inspiradora, tiene que sumar la participación de las personas,
Ahí entra el tema de la horizontalidad, cómo vamos a trabajar y empezar a trabajar de una manera un poco más horizontal y transparente, la apertura de las compañías, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto, la apertura? El acceso a la información para poder tomar mejores decisiones descentralizadas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Management 3.0 y algunas técnicas que también tienen que ver con el reconocimiento, la generalidad, la generosidad asociadas a este hacer diferente que tiene que ver con una manera de relacionarnos desde la confianza. Entonces, ¿qué es fundamental? La mirada del management para generar estos espacios. Estos espacios en donde el líder se va a transformar más en un líder más social y visionario que antes, donde esta transformación ágil y digital en realidad es como una transformación inspiradora, para poder salir de la zona de confort también, porque estamos trabajando de una manera, hace mucho tiempo, queremos cambiar la manera de trabajar, y eso implica un cambio de hábito, y ese cambio de hábito nos lleva a salir de nuestra zona de confort. Y ahí también sumamos la medición de resultados, como decía Sergio. Bueno, pero todo este esfuerzo que nosotros hacemos, este trabajo de todos los equipos en transformar, en adoptar nuevas maneras de ver las cosas, en cambiar los procesos, ¿qué resultados nuevos nos aportan? Entonces, reconocer esos logros y esos resultados nuevos, también apuntar a la transformación. Y acá vienen las competencias blandas o transversales que tienen que tener los líderes para poder acompañar a los equipos en esa transformación, ¿no es cierto, Sergio? ¿Sí? Y ahí me gusta porque estamos tocando todos los habilitadores y hablando de todos los habilitadores a la vez. Todos Recién te en uno. escuchaba y ya nos estamos metiendo en la cultura. ¿Sí? Y los chicos querían hablar o tomaron esas preguntas, esa posta, pero es inevitable tocarlas en cada vez que estemos hablando o haciendo foco, es inevitable tocar otros ejes. Si quieren, chicos, les doy el pie. ¿Por qué debemos prestar atención a la cultura? Totalmente. Gracias, Y acá, Sergio. muchas gracias. Y acá es importante entender, ¿no?, cómo afecta la cultura y cómo vemos la cultura dentro de una organización, ¿no? Ujú. Para poder definir la cultura, ¿no? Es importante saber que es algo muy difícil. Uno cuando habla de cultura, ¿qué es la cultura? Pero es difícil quizás de expresar. Ahora vamos a contar un poco qué es para nosotros la cultura, ¿no? Pero uno cuando entra a una empresa, empieza a trabajar dentro de una empresa, la cultura la ve, la percibe, la ve en cada comportamiento, ¿no? Es como cuando uno ve a la persona cómo se mueve, cómo camina, cómo se tratan, qué cosas se dicen, ¿no? Esos actos que son permitidos y no hay ninguna regla física que diga ese acto está bien o está mal. Entonces nosotros podemos decir que la cultura disculpen si se escucha mi hija ahí de fondo. La cultura del trabajo desde cultura casa La cultura de ser incluye ser padre, ¿no? incluye a los niños. En algún Está momento todo tenía bien, que Sebas. pasar, así que Obvio. bueno. Un poco es esto, ¿no? ¿Qué cosas se permiten, ¿no? ¿Qué valores, qué creencias, qué costumbres tiene la organización, ¿no? Y en esto es algo recontra importante, porque la cultura puede ser un multiplicador de resultados, ¿no? Decimos, está Peter Drucker que decía que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y esto es algo muy cierto, porque según la experiencia de Jack Welch, no sé si conocen el famoso empresario, él tuvo una experiencia con la compra del banco Peabody. ¿Cómo es? Sí, Kidder Peabody. Compró una empresa. El tipo, un capo en temas de administración, fue y compró una empresa. ¿Y qué le pasó? Exactamente. Entonces, lo que hizo esta persona fue, creo, en el año 86, ¿no? Y a realizar esta compra, él evaluó todo lo que es los números duros, la estrategia, cómo iba a invertir en el negocio, ¿no? Y
Y bueno, esta empresa también tenía una particularidad que no crecía hace 5 años. Cuando toma el control, arma toda la estrategia de cómo iba a desarrollar ese negocio, se encontró con un problema cultural, el cual le llevó que después de 8 años de gestión, una empresa que valía aproximadamente 600 millones de dólares, terminó vendiéndola en 90, ¿no? Y participó en distintos escándalos, ¿no? Por malversación de información o uso de información privilegiada. Entonces acá vemos qué importante es la cultura, ¿no? Porque uno puede armar una estrategia con los números duros de una organización, pero después encontrarte con una cultura que no pueda realizar esas estrategias. Entonces acá es importante el rol de los líderes, ¿no? Agus, para lo que es todo el manejo de la cultura. Sí, un poco como venían contando Guille y Sergio, ¿no? El rol de los líderes en los distintos niveles de la organización en varias cosas, ¿no? Por un lado, en la decisión de hacia dónde hay que ir, y por el otro lado, en el escuchar qué pasa con esta organización, qué pasa con las personas, cuáles son las posibilidades que yo tengo con la cultura y con las personas que integran mi organización, y no esto de venir, como vos decías, a armar un plan, en este caso podría ser como de transformación organizacional, sin tener en cuenta mi cultura, y lo relaciono con lo primero que decíamos, que es que hay que armar un plan que tenga en cuenta la singularidad de mi organización, un plan, digamos, un proyecto o una visión de transformación que tenga en cuenta la cultura, ¿no? Y los líderes acá son claves, o sea, son claves. Esto retoma un poco de lo que decía de Management 3.0 tanto Guille como Sergio, son los que moldean los comportamientos, son los que dicen esto que vos decías, Sebas, o sea, lo que está bien y lo que está mal, aún sin que eso esté en un manual. Nosotros podemos decir que nuestros valores son estos, pero luego al interior de los equipos, los valores que nuestros líderes nos marcan pueden ser distintos, y eso hace realmente a la cultura. Y cuando digo líderes, no solo me refiero ni a los C-levels, como decían los chicos, ni a los líderes, o sea, me refiero a todas las posiciones como en las organizaciones en las que en general nosotros vivimos, de dirección, me refiero hasta a las áreas de recursos humanos, ¿no? Cómo desde estas áreas nosotros podemos empezar a generar algunos pequeños cambios en los comportamientos que premiamos, para que algo pueda empezar a cambiar, ¿no? Y ahí después, bueno, hay algo de experimentación, y que ya lo dijeron en varias cosas que las chicas se van a meter, donde qué comportamientos nosotros podemos empezar a fomentar o a premiar en las organizaciones para empezar a cambiar los focos y los valores, ¿no? Y ahí se nos presenta como una disyuntiva con Sebas. Cuando estuvimos charlando para prepararnos un poco para hoy, hablamos mucho de cómo las estructuras organizacionales y los sistemas organizacionales moldean esos comportamientos, ¿no? Moldean, por ejemplo, los sistemas de incentivos, y yo que vengo del palo de recursos humanos, digo, los sistemas de incentivos en las organizaciones, ¿cómo son habitualmente? Individuales, premian el logro de uno, que es el que llega. O sea, ¿cómo hacemos ahí? Nos preguntábamos con Sebas, ¿cómo hacemos en una organización como la que nosotros vivimos, ¿no? Que son organizaciones que vienen, como decía Guille, hace muchos años, con sistemas y estructuras más tradicionales o más individualistas, inclusive para el premio, para el logro, para generar culturas más colaborativas, ¿no? Claro, ¿Se te ocurre algo, Sebas? ¿Cómo convive esto con la meritocracia y la evaluación de desempeño personal, ¿no? Si tenemos personas que necesitan colaborar, ¿cómo hacemos para que esto suceda, ¿no? Y ahí empieza la estrategia, ¿no? La estrategia de cómo abordar la cultura, ¿no? Que vamos a estar poniendo foco, ¿no? Si el resultado individual, una cosa que hablábamos era los resultados de venta, pero sin tener en cuenta la satisfacción del cliente cuando compra ese producto y si vuelve a comprar, quizás no tienen relación. Si no los relacionamos es como que es una venta que después no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces asociar a los vendedores solamente con el volumen de venta inicial y no con la satisfacción de la recepción de esa venta, como que nos genera estos hilos que tenemos que romper, y esto es lo que hablamos todos del cambio de cultura, ¿no? De entender que la empresa no se
no se basa en cuánto vendo, sino el valor que entrego, ¿no? Y ponerle foco a esto, ¿no? Y para eso hay un montón de cosas que hay que trabajar con las personas, ¿no? Con las creencias, entender que podemos armar equipos quizás multidisciplinarios que estén abordando y acompañando al experto en ventas en todo ese desarrollo, para que después cuando llegue al momento de la entrega de valor, lograr la satisfacción del cliente, ¿no? Que eso es lo importante, porque yo puedo tener un gran volumen de venta, pero lo que queremos es que nos sigan comprando y que nos compren más, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, ¿no? Les agrego una idea más que me parece que se relaciona un poco con esto, y es el tema de que venimos hablando hace rato de la empatía con el otro, ¿no? Y no solamente usar la empatía para entender lo que les pasa a mi cliente, sino que también entender lo que pasa dentro de la organización también nos sirve para poder diseñar un camino de transformación un poco más acorde a lo que nosotros estamos buscando, y que nos acompañe a esto, hasta la venta, al cambio, a transformarnos, y que la cultura también se cambie, pero siempre teniendo en cuenta también las necesidades de los participantes de la organización. Sean líderes, gerentes, o sea, no hay distinción en ese momento, ¿no? Me parece que eso está bueno que lo podamos tener en cuenta también. Bien. Exactamente, son los valores y creencias, ¿no? Como que hay que empezar a valorar eso, ¿no? Que somos todos personas, más allá del rol y el cargo que tenemos, y que la empatía es lo que nos va a hacer mejorar nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Así Sí, que, ahí por ahí hay un llamado a ver cómo cada uno, desde el lugar que ocupa en la organización en la que está, puede empezar a generar algunos pequeños cambios, moldeando algunos comportamientos a partir de algunos cambios chiquititos. Por ahí no vamos a hoy, Sergio decía, no vamos a pasar de AVE, no vamos a eliminar los sistemas de gestión de desempeño individuales en las organizaciones, pero quizás podemos empezar a hacer algunos cambios que nos permitan empezar a vivir de otra manera, a colaborar de otra manera, a conectar con las áreas de otra manera, y nada, y esto, así como los chicos dijeron al principio, no hay tiempos para esto. Imagínense los tiempos de un cambio cultural. Hay que tenerle mucha paciencia, porque son cambios de cabeza de las personas, porque son cambios de hábitos que llevan también mucho tiempo de incorporar. Entonces, bueno, hay que creer en ese camino que nos estamos proponiendo y dar pasitos chiquitos para ir llegando a eso. Y lo último acá, Sebas, no sé si por ahí, en esto de encontrar algunos dispositivos muy cortito de esto de por ahí las comunidades de prácticas como un rol, y si no le damos el paso a las chicas, porque estamos medio jugados, las comunidades de práctica como un, No pasa nada, un no pasa nada. espacio de Cerrala, experimentación. Bueno, Sebas, no sé si querés agregar algo ahí, no, cómo las sí, comunidades de práctica nos ayudan, y ahí le damos el paso. Bueno, para ahí, decir esto, sí. ahí cerrar una frase sola Sí. y te Dale, damos el Sebas. paso. Y bueno, la comunidad de práctica lo que va a generar es generar una cultura emergente dentro del grupo de personas que forman esa comunidad, ¿no? Y esos pueden ser algunos elementos que podemos empezar a trabajar lo que se llama los valores de que va a tener esa comunidad, que van a ir contagiando el resto de las otras comunidades que participan entre sí, ¿no? Que forman la misma organización. Así que nada, con esto te damos... Sí, y que son un espacio seguro de experimentación, ¿no? ¿Y por qué la experimentación como un lugar importante o como un hecho importante en estos cambios? Un poco lo venía hablando Martín al principio de la charla, que nos fue espoleando determinados temas que queríamos hablar después. De paso tiro. La idea, bueno, lo tenía que decir. En principio, la idea como beneficio principal es que esto nos genera práctica, y el simple hecho de experimentar nos hace equivocarnos rápido. El hecho de poder experimentar nos hace generar vínculos con las personas con las que estamos generando esa experimentación también, y poder observar, iterar, mejorar nuestro producto, nuestro servicio de forma incremental. Mucha de esta práctica la tiene la agilidad en sí, y tiene esta cultura de equivocarnos rápido y poder mejorar nuestra instancia o nuestro producto, nuestro servicio, incluso nuestras ideas para la transformación también la podemos iterar y nos podemos equivocar, y eso está bien, básicamente, ¿no? El marco metodológico, por lo menos de Design Thinking, nos brinda también una herramienta que nos puede
que nos permite, digamos, el error y experimentar ideas que nosotros vamos a decidir prototipar. Entonces esas ideas X, no necesitan ser un producto básicamente, tienen esta etapa, estuvimos hablando dentro de la charla de Design Thinking las distintas etapas, y una de las etapas específicamente justamente es para experimentar y darle el lugar a esa observación, a ese mirar si funciona o no funciona, entender qué le pasa a nuestro cliente o nuestro usuario con ese producto que se prototipa, y poder aprender de eso que está sucediendo para poder mejorar tanto el producto como la experiencia del usuario, ¿no? Y es muy de observación. La persona que lleva ese proceso tiene que tener esa facilidad y esa predisposición a observar y a identificarse con esos errores, ¿no? Lo que sí nos íbamos preguntando en el transcurso de lo que íbamos armando con Maca, que acá va a estar acompañándome y va a estar charlando conmigo, con ustedes, es principalmente si tenemos si tenemos esto como importante, como parte de una fase, esto de experimentar, ¿vale la pena la investigación previa con el usuario teniendo en cuenta esto de que la metodología nos brinda esta herramienta de la experimentación? Fue una pregunta que nos fuimos haciendo, bueno, y acá ahora Maca nos va Le a tomo dar la posta y nos toma la respondo posta. yo. Sí, es interesante la pregunta porque una vez cuando inicia las investigaciones o la experimentación va con hipótesis, ¿no? Entonces si ya tengo una hipótesis, si ya pienso algo, me voy a detener, ¿para qué me voy a detener en investigar al usuario? Y es justamente eso lo más importante, ¿no? Y de lo que me parece cómo giró este foro de poner al usuario o a las personas en el centro y ser organizaciones customer centric, es un poco eso, es como poner y dar valor a las personas y ver qué piensan y qué necesitan y cuál es la necesidad, y eso, y la metodología del Design Thinking es para eso. Entonces sí es necesario, si bien uno tiene las hipótesis y ideas previas, validarlas con los usuarios porque nos va a ayudar a reducir los errores después. La agilidad, el Lean Startup, el Lean UX, todo lo que estuvimos hablando y nos permiten iterar, mirar para atrás y ver si estamos haciendo lo correcto, pero yo siempre digo que, y me gusta decirlo así, que para pensar fuera de la caja, primero necesitamos una caja y definirla, y para definir esa caja, en este caso, lo mejor es ver qué es lo que piensa el usuario y qué es lo que necesita. Entonces sí Bien. me parece que vale la pena esa investigación previa. Excelente, está buenísimo. La investigación son simplemente encuestas, Marie, entrevistas, pueden ser datos que yo tenga y después vaya a profundizar en lo cualitativo, son focal groups, shadowings, hay un montón de herramientas para focalizar en el usuario. No necesariamente tienen que ser investigaciones muy largas, pueden ser cortas, pero sí es necesario dedicarle el tiempo. Y generar el parámetro que necesitamos para poder tener esa información, ¿no? Claramente. Y otra pregunta que nos fue surgiendo dentro del foro, y la tuvimos también nosotros presentes al momento de hablarlo, es ¿quién hace la investigación o qué roles se pueden utilizar en Design Thinking? Y fue algo que nosotras mismas fuimos tratando de armar con Maca, porque, bueno, le pusimos el nombre de Design Thinker, porque en realidad hay un rol específico que hoy no tiene un nombre específico dentro de lo que es el marco metodológico, como por ahí es un Scrum Master en agilidad, en la otra práctica, digamos, de la agilidad. Pero en realidad sí es alguien que va a velar porque se produzca todo, o sea, que el proceso se haga de punta a punta y que realmente se vayan cumpliendo todas las fases de nuestra investigación, ¿no? Sí, un poco también lo que hablaban antes, Guille, creo, si no me equivoco, esto de los equipos multidisciplinarios y escuchar todas las voces, es un poco de lo que va también la metodología, y siempre se necesita como ahí, digo, en todo proceso o toda experimentación que nos lleva el Design Thinking, necesitamos a alguien que facilite, que facilite y que vele por, como decías vos, María, este Design Thinker, que sea el dueño del proceso, y que forme parte de todas las instancias, y después vayan viniendo distintos stakeholders, ¿no? Entonces hay como distintos roles, siempre tiene que haber alguien que permanezca para poder ir compartiendo con el resto, pero que venga gente nueva y participe gente con distintas miradas para aportarnos
de vuelta. Sí, Nuevas Sí, ahí. no, miradas. perdón, Martín, que Dale, Mari, facilite dale. las conversaciones que se van generando en la medida que van produciéndose cada una de las fases de la investigación, ¿no? Sí, Ujú. Martín, No, simplemente como estamos en tiempo y en se nos fue tiempo, un sí. poquito, vamos a respetar para cortar en horario. Empezamos un cachito más tarde y nos quedan algunas preguntas, pero para cerrar un poquito esto, un poco el tema de los roles, es justamente es en lo que se trabaja cuando empezamos a armar equipos de trabajo, equipos ágiles, hablamos de roles y no de jefes, y no de estructuras eh, más altas, sino que justamente tratamos de tener de estructuras más planas, orientadas a los roles, ¿no? Cada uno va a tener un objetivo, una misión, personas con misión, equipos con misión, y bueno, eso es un poco el motivo por el cual muchas veces hablamos de roles y responsabilidades dentro de los marcos, y no tanto del tema de jefes, Del ¿no? Que dueño, es claro, del sí. dueño de esto, del dueño de lo otro. Así que, nada, para cerrar un poquito, pues ya estamos en tiempo. Primeramente, gracias a todos, chicos, nuevamente. Para darle un cierre a los que están, y por qué le dimos este enfoque hoy a esta charla, hablamos mucho de los espacios de experimentación, hablamos mucho de la cultura, hablamos desde dónde podemos trabajar el aprendizaje. Bueno, un poco nuestro mensaje a todo esto es porque lo que vemos muchas veces en las organizaciones, o lo que estamos viendo mucho en el día a día, es que cuando hablamos de agilidad, lo primero que vamos es hacia, bueno, ¿qué frameworks? Vamos con Scrum, vamos con Safe, vamos con Kanban, vamos con Spotify, ¿ok? Y nos olvidamos de las personas, ¿ok? Entonces, acá más que nada, más allá de los frameworks y de las prácticas que son muy importantes, que nos ayudan para dar estos marcos, por eso se llaman frameworks, es importante tener el foco en las personas, en cómo acompañar a las personas en el cambio de todo lo que estuvimos hablando hoy, porque sin el cambio de las personas, la realidad es que el resto no nos va a dar los resultados o los beneficios que esperamos, y generalmente terminan armando más espacios de frustración que otra cosa. Entonces es importante tener en cuenta a las personas en los momentos de la adopción de las prácticas ágiles. ¿Okay? Así que bueno, eso era un poquito para cerrar. No sé si alguien quiere acotar algo más. Ya estamos sobre la hora. Si no, cerramos. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Ya estamos. Gracias. Sí, Bueno, Un gracias a placer. todos. Muchas gracias. Y nos pueden contactar, nos queda ahí el contacto para nada, seguir con esto. ¿Bien? Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos, Chao. chicos. Hasta Gracias a luego. chao, todos. Buenísimo. gracias. Chau, chau. Chau, chau. Adiós. Adiós. Chau.